Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de los 30 años. Eso lo sabemos todos. Pero lo que casi nadie cuenta es que sus hábitos privados eran tan extraños y extremos que hoy parecerían sacados de una serie de suspenso histórico. Entre obsesiones, rituales nocturnos y decisiones personales que afectaban a todo su imperio, Alejandro no solo dominaba ejércitos, también manipulaba la vida íntima de sus aliados y amigos más cercanos. Bienvenido a Historia Incómoda, donde la historia real puede ser más bizarra, morbosa y fascinante que cualquier ficción. Desde muy joven, Alejandro mostró obsesiones que iban más allá de la estrategia militar. Aunque fue educado por Aristóteles y se preparó para gobernar, su personalidad tenía un lado oscuro y manipulador. Algunos relatos de la época mencionan que tenía favoritos muy claros entre sus soldados y consejeros, con quienes compartía secretos y rituales privados que nadie más conocía. Pero lo más curioso es que estas relaciones no eran solo de amistad. Afectaban directamente decisiones de vida o muerte, tanto en el campo de batalla como en la intriga de su corte. Los elegidos, aquellos que lograban entrar en su círculo íntimo, podían recibir honores, regalos exorbitantes e incluso posiciones estratégicas que no siempre merecían por su habilidad. Pero caer en desgracia era igual de rápido y brutal. Aquellos que perdían su favor eran relegados, humillados públicamente o simplemente marginados hasta volverse invisibles. Imagina la tensión constante en su campamento. Un rey que conquista naciones enteras, pero que también decide quién come y quién duerme en su tienda según su humor personal de ese día. Esto creaba un ambiente de paranoia y competencia feroz. Los generales no solo debían preocuparse por el enemigo, sino por mantenerse en la gracia del emperador. Era un juego psicológico constante, donde la lealtad se ponía a prueba a diario, no con grandes gestas, sino con pequeños gestos y secretos compartidos en la intimidad del poder. Pero donde esta faceta de Alejandro se manifestaba de forma más teatral y aterradora, era en sus banquetes. Lejos de ser simples celebraciones, Alejandro organizaba fiestas privadas donde la comida, la bebida y la música se mezclaban con retorcidas pruebas de lealtad. Eran auténticos escenarios de poder. Algunos relatos cuentan que podía invitar a su aliado más querido y al rival más odiado a la misma mesa solo para observar sus reacciones, para estudiar sus gestos y palabras bajo la presión social y el efecto del vino. Era un espectáculo para él. Se dice que a veces hacía apuestas sobre quién se mantendría firme ante una provocación o quién caería en la trampa, todo mientras él disfrutaba de la escena como si fuera un maestro de teatro macabro. Imagina el ambiente, música, manjares exóticos y en medio de todo, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Un comentario fuera de lugar, una mirada equivocada, y tu carrera o incluso tu vida podían estar en juego. Estas fiestas no eran ocio, eran estrategias psicológicas extremas. El emperador transformaba un momento de supuesta relajación en una extensión de su poder, una forma de controlar no solo las acciones públicas de sus hombres, sino también sus pensamientos y emociones más íntimas. Era el máximo control. Dentro de su círculo íntimo, su vínculo más intenso y complejo fue con Hefestión, su amigo de la infancia y compañero de toda la vida. No se trataba solo de camaradería militar. La relación entre Alejandro y Hefestión influía en toda la política interna y en las decisiones estratégicas del imperio. Hefestión era su confidente, su consejero más cercano, y muchos historiadores describen una conexión que trascendía la amistad. Su opinión pesaba más que la de cualquier general. Cuando Hefestión murió repentinamente de fiebre en Ecbatana, Alejandro no solo sintió dolor. Entró en un estado de duelo obsesivo y extremo que paralizó a todo el imperio. Realizó rituales privados que incluían llantos públicos desgarradores, ayunos prolongados y ceremonias funerarias exageradas para honrar su memoria. Ordenó que se apagara el fuego sagrado en todo el imperio,
un gesto reservado para la muerte de un rey. Incluso llegó a crucificar al médico que no pudo salvar a Hefestión. Este episodio no muestra solo a un amigo leal, sino un lado extremo, casi ritualizado, de la vida privada de Alejandro, donde la amistad y la obsesión se mezclaban de una manera bizarra, oscura y fascinante. Alejandro también usaba los matrimonios como una afilada herramienta de poder. Se casó con varias princesas de reinos conquistados, como Roxana de Bactria o Estatira de Persia. Oficialmente eran alianzas para unir a griegos y persas, pero no todo era política. Estas relaciones íntimas generaban celos, tensiones y rivalidades peligrosas dentro de su séquito. Sus generales macedonios veían con recelo cómo Alejandro adoptaba costumbres persas y se rodeaba de sus nuevas esposas y su corte extranjera. Su propia madre, Olimpia, una mujer de carácter fuerte y posesivo, sentía un profundo desprecio por estas uniones. La correspondencia entre ellos revela una lucha de poder familiar que se extendía hasta los confines del imperio. Alejandro estaba atrapado entre su deber como conquistador, sus deseos personales y las presiones de su círculo más cercano. Esto revela que, incluso en la cima del poder absoluto, su vida privada era un campo de batalla emocional, donde el amor, el deseo, la ambición y la estrategia se entrelazaban de una manera peligrosa y extrema. Cada matrimonio era una nueva fuente de conflicto. Más allá de las personas, Alejandro era obsesivo con los signos, los presagios y los rituales que, según él, conectaban su vida privada con su autoridad divina. Antes de cada batalla importante o decisión estratégica, no solo consultaba a sus adivinos. Realizaba ceremonias secretas, meditaciones nocturnas y a veces pruebas físicas extremas, como una demostración de control sobre sí mismo y sobre su destino. Se decía que creía ser descendiente de Aquiles y de Heracles, y vivía su vida intentando emular sus hazañas, no solo en la guerra, sino en su resistencia personal. Algunos historiadores sugieren que estos rituales incluían aislamiento prolongado, desafíos de resistencia física y prácticas muy íntimas con sus favoritos, como una forma de forjar lazos místicos y asegurar la lealtad. Hoy, este comportamiento nos parecería casi obsesivo-compulsivo. Para Alejandro, cada sueño, cada vuelo de un pájaro, cada sacrificio de un animal tenía un significado profundo que dictaba sus siguientes pasos. Su mundo interior era un complejo entramado de superstición, ego y una profunda necesidad de creer que estaba destinado a la grandeza. El lado privado de Alejandro Magno nos muestra que el poder absoluto no solo se mide en victorias militares o en la vastedad de un imperio. Se mide en cómo una persona maneja sus obsesiones, sus amistades y sus rituales personales. La historia oficial a menudo omite los detalles más extraños, sus miedos, sus manías y los secretos que realmente moldearon su carácter y sus decisiones. Alejandro no solo conquistó naciones, su vida privada era un imperio en sí misma, lleno de secretos extremos, bizarros y fascinantes. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de los que se atreven a mirar la historia sin filtro. Dale like, suscríbete a Historia Incómoda y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los secretos privados de Alejandro te parece más bizarro? Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.